el amor, necesidad o necesario para la comunión. Gloria al Señor para siempre. El apóstol Pablo en este capítulo 5, desde el versículo 1 está hablando de algo que usted y yo debemos disfrutar, que es la libertad. La libertad, ¿cierto? Por eso dice ahí en el versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque nosotros, cuando estábamos en Cristo, aunque dijéramos que no, pero éramos esclavos del pecado y esclavos del diablo. El Señor lo reprende. Pero ahora ya el Señor nos liberó, ya pagó nuestra redención, ahora somos libres. Pero Dios quiere que nosotros, hermanos, no actuemos como cuando un animal indómito lo tienen encerrado y le abren el portón y sale el hermano. Amén. Decía mi abuela, como burro supo en sabana. ¿Qué ha visto animales cuando están en el campo abierto, hermano? Esos brincan, dan para un lado, para otro. Amén. Corren un poquitico pasto aquí, pegan el carrerón para otro lado, y eso, hermano, no se quedan quietos en ningún momento. Esa es la libertad que muchos quisieran tener, pero la Biblia dice que eso no es libertad, eso se llama libertinaje. Amén, hermanos. En una de las cartas universales dice claramente el apóstol Judas, en el versículo 4, dice que los hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, no debemos confundir libertad con libertinaje. Libertad podemos definirlo como la capacidad que usted y yo tenemos para tomar decisiones propias, pero siendo conscientes de las consecuencias. En cambio, el libertinaje es esa emoción o esa pasión desordenada de querer hacer lo que se me venga en un instante sin mirar consecuencias. Amén. Amén. Porque el apóstol Pablo dice que todo me es lícito. O sea, el ser humano, sea cristiano o no cristiano, puede practicar cualquier pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero no todo conviene, ¿cierto? Y dice luego: yo no me dejaré dominar de ninguna cosa de esto. O sea, nosotros como cristianos, no es que, como la gente dice, es que ustedes los tienen obligados. No, a nosotros nos tienen obligados. Lo que pasa es que no queremos pecar. Eso es verdadera libertad. Amén, gloria al Señor. Amén, hermano. ¿Cómo se sabe realmente cuando, por ejemplo, un joven es maduro? Cuando está en un espacio totalmente ajeno de toda autoridad y ante cualquier oferta dice voluntariamente no. Gloria a Dios. Ese es libre. Pero el que no hace porque lo ven o porque por miedo al castigo, ese no es libre. Ese tarde que temprano se va a educar, si no se repara. Porque es que no está haciendo lo que no conviene, no porque no quiera hacerlo, sino porque no se le presenta la oportunidad. Porque es que me están mirando, porque es que le dicen a mi mamá, le dicen a mi papá, porque es que le dicen al pastor, pero si no, amén, hermanos. Y el peligro es que cuando eso de tanto estar ahí revienta, hermano, sale como un volador. Dios tenga misericordia. Entonces, nosotros, Dios nos llama a libertad. Eso es lo que leíamos, ¿cierto? Dice: hermanos, vosotros fuisteis llamados a libertad, no a libertinaje, a libertad. Por eso es que un cristiano, no importa en el entorno en el cual esté, Dios nos demanda que nosotros marquemos la pauta, demos buen testimonio, porque se supone que si yo he creído en el Hijo de Dios, dice la Biblia,
soy verdaderamente libre. Amén, gloria a Dios. Amén, porque el Hijo de Dios me libertó. Soy verdaderamente libre. Alabado el nombre del Señor. Ahora, el apóstol Pablo está, pues, aquí aconsejando a las iglesias de Galacia, porque resulta que se le presentó un problema. Resulta que el apóstol Pablo está predicando el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y por eso le dijo Judas, gracia no es sinónimo de desgracia. O sea, gracia no es sinónimo de, no, que yo soy salvo por gracia, entonces yo puedo vivir como quiera porque yo soy salvo por gracia. No, eso es ser un desgraciado. Amén, hermano. Sí, porque la gracia es que yo siendo nada, Cristo murió por mí. Entonces, ¿yo cómo voy a ser tan desagradecido de comerme la mano que me ayuda? Amén, hermano. Eso es libertinaje, eso no es libertad, eso no es gracia, eso es desgracia. Entonces resulta que los religiosos judaizantes, ellos decían que no, que si quería ser cristiano, verdaderamente salvo, debía creer en Cristo, pero también debía guardar todas las prescripciones de la ley, tales como guardar días de reposo, lunas nuevas, circuncisión, todas esas cosas que son para los judíos, no para la iglesia. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo les dice que de Cristo os desligasteis los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Y en el versículo 9 dice que un poco de levadura le unta toda la masa. Nosotros debemos tener cuidado. Levadura es tipo de pecado. Pero no solamente la Biblia habla de levadura cuando se habla de la mundanalidad. La levadura también es cuando queremos colocar y meter dogmas en la iglesia. Y colocarle, si no hace esto no es algo. La Biblia es clara, enfática, que solamente por la fe en Jesucristo somos salvos. A eso no le podemos añadir absolutamente nada. Porque si no estaríamos como los religiosos romanos, que dicen, si Dios quiere, y la Virgen María. Bendito el nombre del Señor. Para que usted sea, tiene que ser miembro de esta iglesia. Amén, hermanos. Después dice que para ser miembro tiene que guardar todos los sacramentos. Y si no, no es salvo. Eso es mentira. Amén. Por ahí hay otra iglesia que dice, pues, si usted quiere ser salvo, tiene que aceptar la doctrina del nombre. Después dice, tiene que bautizarse por el nombre. Después dice, no, así todavía no es salvo, tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo, si no, no es. Y siempre le colocan algo más. Todo eso es mentira. Amén, eso son doctrinas de hombre. A mí la Biblia me dice que lo único que yo necesito para ser salvo es creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y así como el Padre lo levantó de entre los muertos, yo creo que Él me ha levantado de entre los muertos. Amén, hermano. Claro, si yo he creído eso verdaderamente, pues ya no voy a seguir viviendo como cuando era un muerto. Eso es muy lógico, pero ese es el efecto. Amén, hermano, más no la causa. Amén, hermano. Ese es el efecto. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y en esto de la causa y el efecto, que es un principio, una ley, como es similar o es igual a la ley de la siembra y la cosecha. Aquí el apóstol Pablo les dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, el apóstol Pablo está corrigiendo esa falsa enseñanza que los judíos, los judaizantes, esos que habían creído en Cristo pero seguían confiando en los ritos judíos, estaban enseñando. Al punto que en el versículo 2 hay una expresión enfática del apóstol Pablo donde dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Qué es lo que está queriendo decirle? Esos que están diciéndole que para ser salvo tienen que circuncidarse, ojalá se le va la mano y no solamente se quiten el prepucio, sino todo el miembro, para que dejen de ser las acciones. Porque estaban, dice, poniendo tropiezo a la cruz de Cristo.
Alabado sea el nombre del Señor. Bendito el nombre del Y Señor. resulta, amados hermanos, que cuando se colocan esas cosas, esos dogmas humanos, personales, amén, hermanos, uno ve a través de la historia de la iglesia muchas personas queriendo colocar dogmas humanos, no doctrina, dogmas, amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Por ejemplo, que si se va a orar, debe orarse como yo digo que se ora, y si no baja la unción. Son dogmas. Amén, hermano. Están desplazando la verdad. Y cosas así por el estilo. Amén, hermano. Que usted tiene que pararse a la hora que yo digo, y si no se para a la hora que yo digo, entonces está mal. Acostarse a la hora que yo me acuesto, porque como si uno fuera el elegido, como esas falsas doctrinas. No, esas dogmas, lo único que colocan, hermano, es tropiezo. No ayudan a las personas a buscar a Dios, sino le ponen tropiezo. Porque cuando la persona dice yo no puedo, entonces viene a Dios y le dice, sí, usted no sirve para ser evangélico. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando alabamos a Cristo. Aquí en los versículos que hemos leído, encontramos algo que en el versículo 13 lo presenta el apóstol Pablo, pero en el 14 lo fundamenta. Amén. Y es el amor. El amor. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5 que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es amor. Pero un amor ¿de qué tipo? Un amor ágape, un amor incondicional. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, si nosotros actuamos correctamente, nosotros nos vamos a preocupar. Es decir, por ejemplo, si hay una silla que uno sabía que ahí se sienta, porque nosotros somos personas de costumbre, hasta para eso, hermano. Hay personas que ya se acostumbran a sentarse en una silla y si llega y no la consigue, se puede tirar el culto. Ay, mi silla. Amén, hermano. Y eso no es pecado. Es que nosotros somos así. Amén, hermano. Gloria al Señor. Pero si nosotros entendemos que somos una familia, somos un cuerpo, y uno ya sabe, en tal lugar se sienta el hermano tal o la hermana tal, y uno ve y no viene, listo, no vino hoy, estaría enfermo, estaría trabajando, estaría ocupado, bueno. El otro culto y la silla vacía otra vez. Amén. 3 cultos y la silla vacía. ¿Qué debe producir en nosotros? Preocupación. Dolor. ¿Por qué? Porque es que hace falta un miembro que juntos somos parte del mismo cuerpo, de la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debe haber en nosotros? Porque recuerda el tema, el amor necesario para la comunión. ¿Qué debe haber en nosotros si queremos que esa silla se vuelva a ocupar? Amor. Amén, hermano. Porque si no hay amor, mire lo que pasa en el versículo 15, dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis. Amén. Gloria a Dios. Porque, hermano, si de pronto falta una silla, la persona que se hacía en esa silla, y nosotros en vez de decir, Señor amado, ¿qué pasará con el hermano? Y se llama y no contesta, y bueno, y se demuestra como la preocupación. Pero si hay otro que dice, que no manda. Pues yo sabía, ese es un hijo del diablo, un impío, no quiere cambiar. ¿Qué está haciendo? Nos estamos mordiendo. Amén, gloria al Señor. ¿Cierto? Amén. Porque si Él nos salvó, el mismo que me salvó a mí, por Él pasaba el mismo espíritu que pasa por mí. Amén, gloria al Señor. Amén, hermano. Amén. Entonces, en nosotros, si hay amor, vamos a tener comunión. Gloria a Dios. Si no hay amor, no la va a haber. Y si no hay comunión, no hay unción, no hay bendición, Amén. no hay visitación de Dios. Amén, hermano. Porque, hermano, la Biblia dice claramente,
mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la raíz del problema es si hay o no hay amor. Los judíos, ustedes han leído la historia, la parábola del hijo del buen samaritano. Cuando aquel escriba le pregunta al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Porque los judíos se creían tan santos, que para ellos su prójimo era otro judío. A un gentil ellos ni lo saludaban porque se contaminaban. Es un grave error. Amén, hermano. En alguna parte de la tierra, yo he llegado así y a los 5 pesos. Dios les bendiga, ¿cómo están? Y me han dicho: con usted no es de la misma iglesia fulano de tal. Sí. ¿Por qué usted nos dice a nosotros Dios le bendiga y él dice que no, que él no me puede, él no nos dice Dios le bendiga porque dice que nosotros estamos perdidos, que somos del diablo, que él solamente le dice Dios le bendiga a los mismos? Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. ¿Qué error tan grave? Y supuestamente es por el celo. Eso no es celo. Amén, hermano, eso es discriminación. Y la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Amén, gloria al Señor, aleluya. Porque es que Cristo murió por los pecadores. Amén. ¿Y quién es el que le va a predicar la buena nueva a los pecadores? Pues los que ya tenemos salvación. Amén. Pero ¿cómo nos van a aceptar si llegamos chocando? Amén, gloria a Amén, hermano. No ser tolerante con el pecado, pero tampoco crear una barrera en que yo aquí y ustedes allá. Yo soy más santo que tú, no me saludes, no me toques porque me contamino. Yo no paso por esta cuadra porque, me contamino. ¿Quién dijo eso? Amén. Yo no entro en esa casa porque se me meten los demonios. ¿Quién dijo? Anoche nos hablaba la palabra que si Dios me da una heredad, Dios se encarga de protegerme. Amén. Es una herencia que Dios promete darme protección suya. Alabado el nombre del Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, los judíos ellos decían que solamente podían catalogar prójimo a uno de la misma nación. Dese cuenta que aún con los de Galilea no se hablaban, porque luego surgió los samaritanos, que era una mezcla entre gentiles y judíos, y por eso los tenían discriminados. ¿Recuerdan la mujer samaritana, San Juan capítulo 4? Ellos dicen: judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Alabado el nombre del Señor. Pero Cristo dice: no, así no es. No es en este monte ni aquel, sino que viene la hora y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, este problema no es nuevo, es viejo. Es una artimaña del enemigo para dividir la iglesia. Poderoso es el nombre del Señor. Amados hermanos, el apóstol Pablo le tocó luchar duro contra ellos. Duro. Bendito sea el Señor. Porque las personas que dentro de una congregación se eligen a sí mismas como las más santas que otras, se tornan en enemigos de la misma obra. Porque empiezan a sacar a la gente que no anda al nivel de ellos. En vez de extenderle la mano, como dice la Biblia en Romanos 15, el más fuerte ayude al más débil. No dice no lo pisotee ni lo empuje, sino ayúdenlo a levantar. Amén, hermano. Pero eso, ¿sabe cuándo pasa? Solo cuando hay amor. Solo cuando Él dice: el Dios que me ama a mí, lo ama a Él. Y cuando yo estaba en la posición que Él está, hubo alguien que por amor de Dios me extendió la mano. Porque nosotros no nos debemos olvidar que usted y yo éramos enemigos de Dios. Usted y yo andábamos con el demonio, que el Señor lo reprenda. Usted y yo, en mi caso, yo era un blasfemo y enemigo del Evangelio. Amén, hermanos. Por eso ahora, hermano,
¿Con qué autoridad uno podría tratar de rechazar a alguien? Cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo me llevaba la camisa de la América de Cali porque tenía el diablo pintado, porque yo quería ofender a los hermanos. Bendito el Amén. nombre del Señor. De adrede lo hacía así. Y me iba a la escuela dominical en sudadera. Bendito el nombre. Amén. Porque según yo, todos ellos estaban equivocados y yo estaba bien. Para que ahora que ya Dios me abrió el entendimiento, me quitó esa venda que el diablo me tenía, toda esa inmundicia. Ahora cuando yo ya puedo entender algunas cosas y veo a una persona que está flaqueando y yo decirle, no, es que usted no sirve, o menospreciarle, decirle, no, pero ¿qué pasa? Yo sí puedo hacer esto y usted, ¿por qué no? Esto es como tratar, amados hermanos, que un joven que está en décimo le diga a un niño en tercera, pero ¿por qué no es capaz de hacer una operación trigonométrica? Usted no sabe qué es seno de teta. El otro dice, no sé. No, usted no sabe nada. Si no sabe, si hay amor, enseñemos. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos maestros. Todos, dice la Biblia, para vergüenza vuestra lo digo. Ustedes debieran ser ya maestros, pero me toca tratarlos como niños. Amén. Así es. Porque todavía no soportáis el alimento sólido. Pero el problema es que no todos queremos ser maestros. Ser maestro no es fácil. No es fácil. Y los maestros de niños, peor. O de los niños muy cansones. Inquietos. Amén, gloria a Dios. Y en el punto de vista espiritual, cuando una persona está creciendo, hermano, un día está animado, el otro día está desanimado, el otro día está más desanimado. Y si la persona que Dios colocó ahí, para que por amor, con el amor con que Dios lo amó, le exprese el amor a esa nueva persona que está caminando. Ay, no, pues si quiere ir a culto, vaya, y si no también, y se quiere perder, pierda, y si se quiere ir con el diablo, pues lárguese. Bendito el nombre del Señor. Hermano, yo le pregunto, ¿será que con esa actitud podremos ganar el mundo para Cristo? No, porque más bien estaríamos emergiendo en nuestra vida lo que dice ahí. Estamos mordiéndonos como una jauría de fieras. Amén, hermano. Por eso dice Pablo, si os mordéis y os coméis, mirad que también no os consumáis, o sea, no se devoren. Amén, hermano. Amén. Pablo le escribe a los corintios diciéndole, es mal que haya pleitos entre vosotros, ya es un error, ya es una falta. O sea, no debería haber una falta entre un pleito, una contienda entre cristianos. No quiere decir que no haya disensiones, porque dice la Biblia que por eso Dios permite las disensiones y las divisiones para saber quiénes son los aprobados y quiénes no. Amén. Por eso, hermano, no se asuste cuando haya de pronto una diferencia de conceptos, cuando haya cualquier diferencia. Uy, ¿qué pasa? Es normal, porque nosotros somos personas. Lo que no es normal es que esa diferencia empiece a zanjar una relación y empiece a dividir. Nosotros debemos cuidarnos que en la iglesia no hayan sindicatos ni grupos. Aquí está la bandera de los de las cumbres. ¿Quién habla de las cumbres? Y aquí no. Los de la concordia, los de la concordia, esos picados de arriba. Y los de arriba, pobres, ya no. Estamos divididos en grupos para trabajar más. Pero no para decir una competencia. A ver quién vende más actividades. A ver quién ora más, a ver quién ayuna más. No, porque ahí poco a poco se mete el demonio. No, aquí el único grande es el Señor. Amén, hermanos. Solamente el Rey, el único grande. Todos nosotros debemos ser, como dice ahí, siervos por amor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Todos, alabado sea el nombre del Señor. Preocuparnos los unos por los otros, porque debemos, hermano, tener comunión. Amén. Eso es algo que solamente la iglesia puede disfrutar, la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Aleluya. Amén. Amén.
Pero repito, hermanos, el amor es supremamente necesario. Yo le voy a llevar para que miremos unos versículos. Mire, desde el Antiguo Testamento, hermanos, en el libro de Levítico, poderoso es el nombre del Señor. Levítico capítulo 19. Jesucristo viene para siempre. Amén. Por ejemplo, cada líder debe preocuparse por el miembro que tiene y que no ha vuelto. Amén, hermanos. Debe llamarlo, debe ir, debe... es que voy y me tira a la puerta, no importa. Pues hermano, está enfermo. Si estuviera bien, estuviera aquí. Pero está enfermo. El diablo lo quiere cargar. No hay que dejarlo. Hay que pedir ayuda, miren. Amén, hermanos. Porque para eso son los liderazgos. Amén. Para que el líder haga el primer trabajo. Y si ve que no, a uno como pastor, mire, fulano tal no está viendo a los cultos, no estaba respaldando, yo lo he llamado, yo lo hemos visitado, le hemos dicho esto, pero no quiere. Entonces ya, hermano, ya hay un trabajo que hacer, entonces ya uno lo va a repetir, ya uno lo va a continuar. Entonces ya, entre todos podemos ayudar a los que están así como enfermitos, para que se levanten. Porque no se nos olvide que las fieras están detrás de esos que están debilitados. ¿Saben cuáles son otras de las presas preferidas de los que les gusta ganar almas? Porque las recién paridas no pueden correr igual que ellos. Son lentos. Amén. Gloria al Señor. Hay hermanos de la iglesia que Dios los usa para ser fructíferos en ganar almas, que son buenos evangelizadores, pero también son vulnerables porque se dan, como que dice, prestan su vida para engendrar a alguien para Cristo. Nace una vida, pero él queda vulnerable. Y la iglesia debemos rodearlos. Amén, hermanos. ¿No es verdad? ¿Quién lo manda? Yo por eso no me meto en nada, yo ni ayuno ni oro, así vivo feliz, relajado. No, ahí me llamó. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice Levítico 19. Versículo 17 dice: no aborrecerás a tu hermana en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo. Hermano. Hoy es Santa Cena, mire, sírvame. Gloria a Dios. Según la palabra que acabamos de leer, Dios dice que no debe haber rencor en nuestro corazón contra ningún hermano. ¿Sí, amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Miren el ejemplo, y ella no sabía la palabra que había, pero ya Dios prestó el ejemplo. Por si acaso los he ofendido. Bendito el Señor. Aleluya, grande eres. Porque es que el hermano, la Biblia dice que no sea que brotando alguna raíz de amargura estorbe la gracia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y seáis contaminados. Entonces, amados hermanos, dice Juan, si yo le digo, te amo Dios, pero no amo a mi prójimo, soy mentiroso. Porque cualquiera puede decir, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Cualquiera. Demuéstralo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cómo? Amando a su prójimo. Sí, amén. Por eso es que el Evangelio es tan exclusivo y tan diferente a cualquier otra, llamémoslo así, religión. ¿Amén? Porque, por ejemplo, los musulmanes dicen que hay que vengarse. Aquí está en el judaísmo la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que no era una concesión de Dios para vengarse, sino más bien una limitación de Dios. Porque Dios sabe cómo somos nosotros los seres humanos. Amén. Gloria al Señor. Que si a nosotros nos machucan un dedo, dicen, sí, pues yo la voy a machucar dos para que aprenda. Y dice, no señor, si le machucó un dedo, a lo mucho puede machucarle un dedo. No dos, ni tres, ni acá, no, un dedo. Pero Cristo dice, ya no.
Amén, gloria a Sino que Dios. Cristo ahora dice, amad a vuestros enemigos. Amén. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bendecid a los que os calumnian. Aleluya. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos amó a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Mire, en el Evangelio según San Juan, Gloria a Dios. Jesucristo vive para Gloria siempre. a Dios, aleluya. El capítulo 13, versículo 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo yo debo amar a mi hermano, a mi prójimo? Como Cristo me amó a mí. Amén. ¿Qué rasero tan alto? ¿Cierto? Porque cuando usted y yo le empezamos a decir en oración, Señor, mira fulano de tal, que no sé qué, me cae gordo, aunque no es tan gordo, pero a mí me parece muy gordo. Uy, no, Señor. Santo. ¿Por qué no se lo lleva de aquí? Porque me está estorbando mi vida espiritual, Señor. Tú sabes que yo te quiero servir, pero es que Él me fastidia, me molesta. Su presencia me incomoda. Uy, no, Señor. Y él cree que porque está llorando y le está diciendo al Señor, el Señor dice, tranquilo, tranquilo, papito. Ya lo saco de la iglesia para que usted se fructifique. El Señor te dice, ah, sí, le va a poner dos. Le va a poner dos para que aprenda a humillarse. Bendito sea el nombre del Señor. Porque es que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos para poder recibir el amor de Dios. Y con el amor de Dios, ahí sí amar a nuestro prójimo. Porque por nosotros mismos ninguno somos capaces, hermano. Ninguno. Es Dios en nosotros. Amén. Amén. Por eso dice ahí, como yo os he amado. Ahora mire lo que dice el 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos Por nosotros. Gloria a Dios. hermano. Amén. ¿Qué es lo que debe marcar la diferencia en la iglesia? El amor. Gloria a Dios. El amor, hermano. Es la verdadera esencia. Algunos dicen, no, la unción. Sí, pero si nosotros vamos a Primera de Juan, donde nos habla que la unción está muy ligada al amor. Porque es que, hermano, nosotros somos los que queremos a veces dividir el Padre es una cosa, el Hijo es otra cosa, el Espíritu Santo es otra cosa. No, son tres personas que forman la divinidad, que cada uno tiene sus funciones, pero que es la misma esencia. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Entonces, o sea, es totalmente antibíblico decir que alguien tiene mucho. Recibe unción si la unción es del Espíritu Santo y no recibe amor. ¿Cómo me da? ¿Cómo yo puedo, hermano, encasillar eso? ¿Cómo alguien va a decir, yo tengo fuego, yo tengo unción, tengo poder, pero no tengo amor, no tengo templanza, no tengo benignidad? Si el mismo Espíritu que me usa quiere llenarme de Él. Amén, gloria al Señor, aleluya. Amén. Porque todo eso lo hace el mismo Espíritu. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. O sea que, ¿dónde está el problema? Que en mi corazón hay dureza y no le he permitido a Dios que la cambie. Que como dice Ezequiel, quitaré el corazón de piedra y pondré ellos un corazón de carne. Un corazón de carne, ¿para qué? No que sea carnal, sino para que sienta. Porque una piedra, usted le pega, ¿cierto? Pero la carne, si nos pullan a nosotros, ¡uy! Nos duele, ¿cierto? Amén, hermanos. Dios quiere que seamos sensibles. ¿Y qué es lo que nos hace sensibles? El amor de Dios. Gloria a Dios. El amor de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Miren, hermanos, lo que decía nuestro hermano Ricardo es algo terrible. Usted habla con cualquier persona de esas que son esclavas de los vicios, hermano, ni porque los amenazan de muerte, ni porque les dan una leñera, hermano. Están esclavizados. Y cuando usted logra entablar una comunicación muy cordial con ellos y ellos abren su corazón, muy dentro de ellos, ¿sabe qué es lo que tienen ausencia? De amor. Siempre van a decir, es que a mí nadie me ama. Gloria al Señor, Mi aleluya. papá no me ama. Mi mamá no me ama.
Mire la estrategia de Satanás para destruir la sociedad. Ha dividido el hogar. La Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa. El consumismo, hermano. Todas estas cosas de querer tener cosas han sacado los encargados de criar, de formar personas, que son los padres. Y únicamente la responsabilidad está en nosotros los varones. Pero si la esposa tiene que también salir, ¿quién se encarga de los hijos? Bendito el nombre del Señor, aleluya. ¿Quién, hermano? Amén. Y por querer darle un mejor, se dice comúnmente, un mejor estilo de vida, pero económicamente. Pero el corazón, ¿cómo está? Vacío, resentido. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Miren que aún, hermanos, yo por eso he procurado que si en algún momento algún hermano me dice, pastor, no puedo ir por aquella circunstancia al culto, bueno, gloria a Dios porque me informó, ya sé que está haciendo alguna actividad, alguna cosa. Y por eso procuramos no hacer culto los sábados, porque hay personas que es el único día que le queda. Y resulta que la familia y los hijos se crecen así rapidito y se van. Por eso hay que aprovechar. Amén, hermanos, para compartir con la familia. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Porque la Biblia dice que esa es la evidencia de la verdadera iglesia, el amor los unos con los otros. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir a Cristo? Debemos tener amor. Repito, amor no es tolerante, porque hay algunos que dicen, no, es que yo lo amo tanto que no lo corrijo. No, yo lo dejo hacer lo que sea, porque es que por amor. No, eso no es amor. Eso no es amor. Ay, si queremos saber qué es amor, se lo dejo de tarea. Estudie 1 Corintios capítulo 13. Despacitico, estudie y verá. Ahí sabemos qué es amor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero miren, en 1 Juan capítulo 2, hermanos, capítulo 2 de 1 Juan, el versículo 9 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 a 12. Primera de Juan, no Evangelio según San Juan, sino primera carta de Juan. Gloria al Señor. Amado hermano, cuando usted y yo nos sentamos en la silla de los escarnecedores a hablar mal de un hermano, en especial del pastor, y dice la Biblia, y aún delante de los impíos, preguntémonos, ¿ahí estamos actuando por amor de Dios? Cuando nosotros creamos unas expectativas y entonces yo me monto en un viaje, por ejemplo, después de una palabra como esta, entonces yo digo, ay sí Señor, yo estoy muy vulnerable, a mí nadie me quiere en la iglesia, yo voy a aprovechar este momento coyuntural y voy a aprovechar a ver si la palabra surtió efecto, y entonces yo miro a la hermana Marina y digo, hermana Marina, efecto lo más de bien en ese negocio, yo le voy a llegar mañana allá y le voy a decir que la palabra me ha tocado y que yo estoy muy necesitado, que me regale un par de zapatos. Y si ella me dice que quién sabe, entonces yo le voy a decir, pero hermana, acuérdese que la palabra ya no habla, que hay que amar. Amén, gloria a Dios. Y resulta que la hermana Marina le dice, lo que pasa es que hoy tengo que pagar la cuota al banco, el arriendo, el celular, y no he vendido ni 10,000 pesos. ¿Usted me ayuda a pagar eso? Uy, pero ¿cómo me ocurre? Vengo ya que me ayude y me va a extorsionar usted a mí. Amén. Entonces sale y se va paladito.
para la hermana Marisa. ¿Cómo le parece, hermana Marisa, de la hermana Marisa? ¿Cómo le parece eso? Dios no habla ya que hay que tener amor y yo estoy descalza, estoy descalza. ¿Y quién no tiene amor? ¿No me regaló un par de zapatos? No, ella me tenía que dar. Y de pronto la otra hermana, por no tener problema, le sigue el acuerdo. Pues sí, tremendo, es que es cosa seria. Ella es tremendita a veces. Amén. Pero entonces le tira el lancetazo también. No, hermana, pero viendo bien, yo también estoy grave de franelas. Yo también estoy grave de franelas. Amén. Y como no le da también, porque dice, no, pues yo también estoy igual que ella, ahorita me acuerdo, me la rindo a mí también y no tengo. Sale y se va hablando mal, ahora no solamente la hermana Marina, qué tareas comerciales de la iglesia, y eso que nos está prosperando Dios, viendo que hablan de bendición, y no tienen misericordia de uno, y sale hablando por ahí, y se va por una tienda, no, yo estoy en una iglesia allá abajo, ¿verdad? Eso dicen que amor y amor, y pura mentira, yo estoy aquí, miren cuando. Hermano, yo pregunto, ¿esa persona que quiere excusarse en el amor, verdaderamente tiene amor? No. Más bien me parece un lobo rapaz metido en la iglesia, buscando cómo saca provecho, dañando el testimonio de otros. Amén, hermano. Porque cómo se va a poner a hablar y aún delante de personas que son enemigas de la obra de personas, hermano. La Biblia dice que si yo tengo un problema con un hermano, ¿qué debo hacer yo? Prendelo, llámelo persona a persona y diga, hermano, mire, a mí me parece esto y esto y esto. Claro, órele al Señor, porque si va a llegar al reclamo, si va a llegar, venga, Marco, me lo encuentro así solito, ¿qué es lo que está hablando usted de mí? Que ya estaba formando un problema. Pero hermanos, hay veces hay cosas que el diablo se mete para dividir la iglesia con chismes. Amén. Y que el hermano dijo fulano, y que el otro dijo, y el otro le lleva, y el otro trae. Y después cuando el hermano dijo, usted dijo que yo, ¿cómo se le? Eso casi le da un, Dios mío, ¿yo cuándo? Y se niega. Amén, hermano. Pero hermano, por eso la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve, llámalo tú solo y habla con él. Y si te escucha, ganaste a tu hermano. Pero a nosotros nos gusta más es sentarnos en la silla de las escarnecedores. Murmurar, que murmurar es como las pirañas, devorar pero a espaldas. Hablar mal de otra persona pero a espaldas. Amén, hermano. La Biblia dice que no es así. Que si yo tenía algo mal contra otra persona, debo ir ante los jueces y delante de ella decirle, mire, señor juez, fulano de tal está diciendo tal cosa. Así, para que la otra persona diga, es verdad o es mentira. Pero cuando nosotros hablamos mal de otra persona y esa persona nos escucha, ¿cómo se defiende? Amén. Amén, gloria al Señor. Amén, hermano. Y vuelvo y pregunto, cuando actuamos así, ¿estaremos actuando con amor de Dios? No. ¿Estaremos procurando tener comunión con Dios y con la iglesia? Amén, no. ¿Podrá el Espíritu Santo obrar así en nuestras vidas? No. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, no podemos darnos las de delicados, porque la Biblia dice 1 Corintios capítulo 6, usted no solamente causa el agravio, sino que no lo pasa por alto. O sea, usted ofende y usted sí se pone delicado cuando le dicen algo, pero cuando ofenden a usted, pero cuando usted ofende sí no pasa nada. ¿Y qué dice la Biblia? Pase por alto el agravio. Si la otra persona reconoce así, yo me equivoqué, listo, perdone y ya. Perdone y ya. Pero ¿por qué me pide perdón si usted mañana vuelve a hacer lo mismo? ¿Qué tal si uno dijera lo mismo? Señor, perdóname, por es que estaba haciendo eso. No, pero ¿para qué? Todos los días me dice lo mismo. Dios no nos dice así. ¿Cuánto le decimos al Señor? Pero si nosotros, amados hermanos, le permitimos al Espíritu Santo que obre el amor de Dios en nuestro corazón, vamos a crecer cada día más. Es decir, que cada día vamos a ser mejores, vamos a tener mejor comunión, vamos a tratar mejor al prójimo, vamos a dar un mejor testimonio del Evangelio. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, hay cosas o hay falencias que son inocultables.
pero dejemos que Dios sea el que lo juzgue, no nosotros. Pero cuando nosotros, dice la Biblia, que si de nosotros hablan mal y nos abofetean por ser ladrones, y los otros, dice, ¿por qué pone bravo? Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Sí, hermano, si nosotros somos malapaga, y yo digo, usted es malapaga, ¿por qué me pongo bravo a decir la verdad? Amén, ¿Qué gloria es que usted es grosero? ¿Y cómo se le ocurre que yo soy grosero? ¡Respete! ¿Por qué nos ponemos bravos si somos los que dicen de nosotros? Procuremos no tener nada que ver en lo que hablan mal de nosotros. Procuremos. Porque debe haber algo, hermano. Mire, amados hermanos, si usted y yo disponemos individualmente nuestro corazón para que el amor de Dios gobierne nuestra vida, ¿sabe qué debe producirse en el corazón de cada uno de nosotros cuando sabemos, por ejemplo, que el domingo es culto? Anhelo por venir. Gloria a Dios. Uy, Señor, yo quiero llegar temprano porque yo quiero llegar primeramente a tener comunión con mi Padre, con mi Señor. Uy, pero también después yo quiero salvar a mis hermanos, me hacen falta. ¿Cierto? Pero qué terrible cuando dice, Señor, yo voy al culto porque usted me lo manda en tu palabra. Ay, pero Señor, tener que darle la cara a fulano, a su tal, no. Yo por eso, Señor, yo mejor oro aquí 3 segundos y llego tarde. Y allá apenas el pastor se pare, yo estoy de primero ahí en la fila. Cuando digan amén, voy en la esquina. Y yo voy orando allá, tipo convención. Porque es que hay mucha gente y para que no me atropellen, entonces cuando llegue a la esquina, amén, amén. Y me gozo la palabra y me gozo el culto, y porque es que me quedo hablando, Dios mío, y me tiene que saludar a fulano, y me tiene que saludar a fulano, y para decirle, yo la gente, hermano, se da cuenta que no me la paso. Amén, hermano. No, eso no está bien. Eso no está bien. ¿Qué nos enseña el Señor? Si usted tiene algo, antes con más veras, va a hacer que se le dé la cara y abrázala. Bueno, hombre con hombre, ¿no? Sí, porque, hermano, hay cosas que pasan. Dice, ay, Dios, voy a ir a abrazar, hermano. Yo le tenía ganas de dar un abrazo a fulana. No, nada. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Gloria al Señor para siempre. Pero me refiero a esa actitud que el día decía el testificar, el hermano Fernando, que Dios le había ministrado con un abrazo. Amén, gloria a Dios. Que había venido bastante necesitado y en un abrazo Dios lo había fortalecido. Y el que se lo dio ni supo, pero Dios sí obró, porque lo dio sinceramente. Amén, hermano. Eso Dios quiere que nosotros seamos ministradores los unos a los otros en cada culto. Porque si usted saluda a un hermano, lo mira en la cara y le da un abrazo, Dios le bendiga, que sea de verdad. Que Dios diga, mi hijo está bendiciendo a mi otro hijo, voy a bendecir. Amén, gloria a Dios. Amén. Dios puede hacer cosas grandes, hermano. Y así las personas que van a ir llegando, acordemos cuando nosotros llegamos, nosotros parecemos unos unicatos. Como visten, cómo hablan, qué hora lleguen, qué hacen, uy, qué gritería, por qué levanta la mano, por qué lloran, todo lo preguntamos. ¿Sí o no? Todos pasamos por ahí. Pero si los que empiezan a llegar, empiezan a ver que los están viendo el primer día y los saludan, bienvenido, qué bueno que esté aquí. Y si se presta la oportunidad, le pega un abrazo, porque no con todos se puede. No todos se hablan lo mismo. Amén. Pero la persona dice, ve, esta gente verdaderamente está loca. A mí nadie me da un abrazo en la vida y aquí me quedo como si fuera 31 de diciembre. Amén, gloria a Dios. Amén. Miren, quiero decirles que ¿sabe qué hace que una persona se quede en una iglesia? El amor. Eso, la actitud de los que están ahí. Amén, gloria a Dios. Porque, mira, hay iglesias donde de pronto no puede haber, aquí Dios nos ha bendecido en todo. Aquí tenemos un templo cómodo, unos hermanos preciosos, todo un ambiente muy especial. Amén. Pero hay iglesias quizás de pronto donde no hay las comunidades que hay aquí. Mas sin embargo la gente va. ¿Por qué van? Porque se sienten bien. Porque esta es mi familia. O sea, si Dios nos ha bendecido ahora, y hermano, y el templo maravilloso que vamos a construir allí, que es más precioso, más cómodo, hermano,
que esto que Dios nos ha enseñado, la armonía, no se nos acabe. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Que cuando vengan aquí los hermanos, que Dios va a prosperar, y cuando se bajen de la camionetota esa, yo dije, ¿quién llegó? No, el hermano fulano. ¿Y por qué llega tan rápido que levanta tierra? Es que le toca el aseo. Amén, gloria a Dios. Amén. Sí. Amén, hermano. Porque es que uno no es más grande por lo que tenga. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, amado, Dios nos ha enseñado que nos amemos. ¿Cuánto lo sabemos? No debemos de practicarlo. Amémonos los unos a los otros. Amémonos. Pero ¿y cómo? Con el amor de Dios. Con el amor de Dios todo es posible. Amén, hermano. Hermano, eso va a crear un ambiente. Mire qué lindo la alabanza que se... Yo le digo que mira porque yo no me gusta mirar. Yo con los ojos cerrados yo quiero que Dios me ministre. Pero yo sentía una unción preciosa mientras cantaba. Y yo escuchaba, hermano, la iglesia cantar. ¡Hermoso! Gloria a Dios. Amén. Pero qué terrible cuando parece un aguacero y son los hermanos que cantan aquí. Se largueran para cantar porque no se escucha a nadie cantar. Gloria a Dios. Eso es terrible. Gloria a Dios. Amémonos los unos a los otros, porque Dios nos amó a nosotros. Amén, gloria a Dios. Sí, repito, hermano, yo quiero que quede claro esto. Un hermano es diferente a mí, pero es mi hermano. Amén, gloria a Dios. Es mi hermano. Yo debo amarlo, aunque sea diferente a mí. En las familias que tienen más de 2 hijos, todos no son iguales. Amén, gloria a Hay Dios. algunos que es mejor en un área que en otro, pero todos son hijos, todos son hermanos. Amén. Debemos amarnos, no por lo que tengamos. Algunos hermanos aquí Dios le ha dado 3, 4, 5 talentos. Algunos Dios le ha dado aquí ministerios maravillosos. Amén. Yo me gozo, hermanos. Yo les he dicho a otros pastores, yo me gozo porque en la iglesia hay hermanos que Dios usa más que a mí. Gloria a Dios, yo no me he orado por eso. No que yo no soy pastor porque ser que más use, yo soy pastor porque Dios me llamó a ser pastor y ya. Amén. Gloria a Dios. Pero yo me gozo eso. Gozo. Usted se goza también. Gozo. Qué bendición, hermano, cuando pasa un hermano y Dios le da una palabra preciosa y nos ministra todo. Gocémonos. Alegrémonos. Que si Dios alguien le puso la mano y se fue para arriba allá y Dios lo usó. Uy, ya la van a picar. No, gocémonos. Amén. Y Señor, guarda a mi hermano. Sigue usando más poderosamente. Amén, hermano. Que cuando de pronto el pastor no está y alguien quiere predicar, ¿y quién será el predicador? Que va a ser un fulano de tal. Sí, ay, no. O venga. Venga, esa palabra. Ames, hermano. Amén, hermano. Que Dios puede darle una palabra poderosa. Gloria a Dios. Y después decir, oiga, Dios, por quien me dijo hablar, hermano, por el que menos quería escuchar, pero Dios es así. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Si nos amamos los unos a los otros, vamos a tener comunión. Y si tenemos comunión con Dios, hermano, Gloria a tenemos Dios. todo. Porque la bendición de Dios va a estar fluyendo de una manera especial. Amén. Gloria a Dios. Yo les invito a que estemos de pie, ¿no? Amén, aleluya.